manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido
que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que la dificultad ya te aborda, hoy quiero bendecirte. A ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviar una palabra de aliento, jurando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra. Que la misericordia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubra hoy. Bueno, saludos a todos una vez más. Es una alegría saber que nos está acompañando en este día o que posiblemente mirará esta presentación en otro día. Pero para nosotros es una alegría. Esperamos ser de bendición en este día para su vida. Les invitamos a que compartan esto con sus amigos, sus familiares, sus personas cercanas. Invítenles a que nos visiten en nuestro canal en YouTube, que se suscriban, y allí podrán encontrar muchas más enseñanzas que estamos seguros, y le pedimos al Señor de que nos ayude para que sean de bendición para sus vidas. Bien, hoy quiero hablarles un tema que yo creo que todos deseamos en nuestra vida. Pero para ello yo quiero ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y basarme en la palabra de Dios para lo que voy a hablar hoy. Para ello quiero dirigir su atención al Evangelio según San Juan, el capítulo 17, en donde encontramos una oración que el Señor Jesucristo hizo. Y se encuentra en el capítulo 17, en los versículos 20 hasta el 23.
Amén. Y esto me va a servir para base para lo que les voy a hablar hoy. Orando, dijo el Señor Jesucristo, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los que iban a creer en Jesucristo por la predicación de los apóstoles. Amén. Entonces, sigue diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note que él aquí está diciendo que el mundo va a creer en Jesucristo cuando vea a su pueblo unido, a sus creyentes unidos. Es importante notar eso. Verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y ese es el tema que quiero hablarles hoy. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como les dije, el tema que quiero hablar hoy se encuentra en estos versículos que leímos, en donde el Señor dice, para que sean perfectos en unidad. Pero no solamente que seamos unos, usted y yo, sino unos, Él y nosotros. Y eso es lo que llamamos, o como el Señor lo describió, una perfecta unidad. Y de eso es lo que quiero hablarles hoy. Amén. Acerca de tener una perfecta unidad con el Señor y por lo tanto con todos nuestros hermanos. Pero bien, quiero leer otra escritura más que voy a usar como apoyo para explicar este tema. Y se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 4, en los versículos del 1 hasta el 7. Efesios capítulo 4. Empiezo desde el versículo 1, donde dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Y el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien, aquí Pablo está diciendo y está hablando, está rogando de que andemos como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, compórtense como gente que ha sido llamada por Dios, lo cual es vital, es fundamental para estar en unidad
y comunión con Dios. Nuestro comportamiento, la forma como nosotros caminamos, nos conducimos en esta vida, es vital, es fundamental para poder tener comunión y unidad con Dios. Y en estas virtudes que el apóstol Pablo describe, es algo maravilloso. Hay cosas como dice, por ejemplo, soportándoos los unos a los otros con paciencia y en amor. No es solamente tener paciencia con la gente, pero es tener paciencia con amor, ¿no? Y no es solamente aguantar la gente, como muchos dicen por ahí, es que yo ni lo soporto. Bueno, si usted es si usted quiere caminar como es digno de los que han sido llamados por Dios, una de las virtudes, una de las señales que se debe ver, no solamente soportar, pero soportar con paciencia y en amor, que es algo muy importante. No solamente soportar. Yo estoy haciendo un esfuerzo para soportarlo. No, sopórtelo con paciencia, pero amándolo también. Pero bien, después de que Pablo menciona esas virtudes o esas señales, por decirlo así, que deben de acompañar a los que hemos sido llamados por Dios, él menciona una lista. Menciona una lista que es la que quiero hablar, pero antes de hablar de esa lista que él mencionó, quiero hacer énfasis un poco en esas virtudes que él también mencionó con respecto a los que hemos sido llamados por Dios. En otra oportunidad hablaremos más en detalle de esas virtudes, pero hoy solamente quiero enfatizar que para mantener la unidad del Espíritu es importante la paz. Entre las virtudes que él mencionó, él dijo humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, solícitos, que es lo mismo que esfuércese. Cuando él dijo solícitos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, esa palabra solícitos quiere decir hagan el esfuerzo. Entonces, como digo, en otra oportunidad hablaré más acerca de esas virtudes, pero hoy quiero por un momento nomás hacer énfasis en esto que Pablo dijo de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para mantener la unidad con el Espíritu, la comunión con el Espíritu, es importante la paz. La palabra Espíritu que usted encuentra acá en esta escritura es con E mayúscula, lo que indica que Pablo está hablando del Espíritu de Dios. Por lo tanto, para mantener o tener comunión con Dios, es importante estar en paz con los demás. No se puede tener comunión con Dios, no se puede tener comunión con el príncipe de paz si no estamos en paz con los demás. Y es por eso que dice solícitos, esfuércesen en estar en paz con los demás, porque eso determina nuestra comunión con Dios, nuestra unidad con el Espíritu de Dios. No se puede estar en paz con Dios y estar peleando con todo el mundo. Definitivamente no se puede. No se puede. Pero bien, lo que realmente quiero hablar hoy es la lista que el apóstol Pablo escribió después de hablar de esas virtudes que deben de tener los que hemos sido llamados por Dios. Esa lista a la que me estoy refiriendo son 7 elementos. 7 elementos de la unidad, vitales, indispensables para la unidad del Espíritu. Amén. Como ustedes deben de saber, y si no, pues les dejo saber, el número 7 en la palabra de Dios es un número de perfección.
Es un número de perfección. El 7 es el número de Dios. Amén. Y Pablo, desde el versículo 5 en adelante, él mencionó 7 unidades, 7 elementos, 7 unos. Amén. En los cuales podemos ver nosotros un plan de Dios. Amén. Y también podemos notar, y van a notar en esta lista de esos 7 unos, de esas 7 unidades, vamos a ver una secuencia, un progreso, amén, en esa lista. Y vamos a mirar a cada uno de ellos y en el orden en que ellos están. Y usted va a notar, hoy quiero mostrarles la manera como Dios ha escogido formar o crear la salvación del hombre y el por qué. Mire, Dios pudo haber escogido salvarnos por muchas otras maneras perfectas. Pero el plan que Él escogió y que quiere que nosotros implementemos es el que está en la palabra de Dios. Ahí es donde está el plan que Dios escogió y es el único plan que puede salvar tu alma. Oh sí, es el único plan. Hay gente que dice que dicen todos los caminos conducen a Dios. Oh, no. ¿De dónde sacaron eso? ¿En dónde dice la Biblia que todos los caminos conducen a Dios? Lo que yo he leído en la palabra o lo que dice la Biblia es de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos, hay un camino. Entonces, hablando de la salvación del alma, hay una forma de ser salvos que es la que Dios nos ha dado y que es la que está en la palabra de Dios. Y si esa forma, si esa manera no está de acuerdo a la palabra de Dios, tenga cuidado, corra de eso. Corra de los que prediquen diferentes maneras de cómo ser salvos. Pero bien, la lista que Pablo nos dio es la siguiente y empieza en el versículo 4. En primer lugar dice un cuerpo, un espíritu. Después sigue diciendo una misma esperanza de vuestro llamamiento o de vuestra vocación. En cuarto lugar está un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hoy quiero hablar de algunos de estos elementos, de estas 7 unidades, y he partido esta lección en 2. Hoy voy a hablar de algunos de ellos en el orden en que están. Y la semana entrante, el domingo entrante, si el Señor lo permite, vamos a hablar de los restantes. Entonces, hablemos de esa perfecta unidad, de esos 7 elementos. Y empecemos con el primero, un cuerpo. Amén. El punto de entrada al plan de salvación de Dios se puede ver en este punto. Ahí está el punto de entrada. Un cuerpo. Dios está usando un cuerpo en este mundo. Eso quiere decir que Dios no está usando múltiples cuerpos o múltiples maneras o múltiples religiones. Hay un solo cuerpo. Y ese cuerpo es llamado la iglesia, o es la iglesia. Ese cuerpo es la iglesia. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 23, en donde él les dijo de la siguiente manera. Él dijo, porque el marido es la cabeza de la mujer,
así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y después dijo el apóstol Pablo, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. También el apóstol Pablo le escribió a los colosenses en el capítulo 1, en el versículo 18. Y él les dijo, y él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí está, el cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y también en Colosenses el apóstol Pablo le escribió a ellos diciéndoles en el capítulo 1, en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire, Dios no está usando muchos grupos en este mundo. Habrán muchas organizaciones que contienen creyentes verdaderos, pero no todas las organizaciones que dicen ser verdaderas contienen verdaderos creyentes. Quiero que me entiendan esto, pero los verdaderos creyentes reconocerán que su organización no es el cuerpo que la Biblia está hablando. Repito, los verdaderos creyentes van a reconocerán que esa organización a la que pertenecen no es el cuerpo que la Biblia habla. El cuerpo de Cristo está conformado por todos los creyentes que predican y creen, óigame bien, que predican y creen lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles que predicaran y creyeran. Y el cuerpo de Cristo, los creyentes que son parte del cuerpo de Cristo, ellos no le van a añadir ni le van a quitar nada a lo que los apóstoles predicaron y creyeron. Recuerde, Jesucristo, él dijo, no solamente predico por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra, por la predicación de ellos, hablando de los apóstoles. Entonces, Jesucristo no solamente estaba orando por los apóstoles, él oró por ti y él oró también por mí, que íbamos a creer a lo que los apóstoles iban a predicar. Jesucristo oró por la gente que creerían en él a través de la predicación que los apóstoles predicaron. Entonces Jesucristo, él puso su sello de aprobación sobre los apóstoles, porque él sabía que los apóstoles iban a predicar la verdad que él les había mandado que predicaran. Y lo que eso quiere decir es de que nosotros tenemos que escuchar lo que los apóstoles predicaron y creer en Jesucristo. Escuche lo que los apóstoles predicaron y crea en Jesucristo. Hay personas que dicen, crean en mí. Bueno, no quiero entrar en ese tema, pero lo que nosotros necesitamos hacer es escuchar lo que los apóstoles predicaron y creer en Jesucristo. Y aún más, yo me atrevo a decir, donde tú te estés congregando, si lo que se está predicando no está de acuerdo a lo que los apóstoles predicaron, yo te advierto contra eso. Pero bien, lo que yo noto es de que hoy en día yo oigo muchos predicadores que dan una lista de demandas a la gente que dice que para ser salvos,
una lista de demandas, de requerimientos que no están en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo conozco, he oído, quizás ustedes saben, de predicadores, de pastores, que te dicen que tú tienes que ser miembro de tal congregación para ser salvo, y que si no eres miembro de tal congregación o de tal iglesia, no es salvo. Mire, yo crecí en una organización en donde se me dijo de que esa organización era la única organización que iba a ser salva y que se iba para el cielo. Años después de recorrer el mundo, y a veces hasta puedo decir, después de haber salido de ese cajón, de esa mentalidad tan encerrada en donde estaba, me he dado cuenta que número uno, que una organización realmente no es el cuerpo de Cristo. Una organización contiene verdaderos creyentes. La iglesia de Cristo está dentro, se puede hallar dentro de una organización. Pero eso no quiere decir que esa organización es la única organización que se va a ir para el cielo, lo cual es algo que a veces demanda la gente hoy en día, que si tú no perteneces a esa organización, no eres salvo. Eso no está en la Biblia. Algo más que yo veo hoy en día en estas iglesias modernas es: levante su mano si usted acepta a Jesucristo como su Salvador. Y la gente levanta la mano, y entonces ya con eso, con levantar la mano y hacer una oración, ya quedaste listo. Eso no está en la Biblia tampoco. También cosas como, por ejemplo, haz de Jesucristo tu Salvador personal. Como que es algo mío, como mi Salvador personal. Yo no encuentro eso en la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, vístase de esta manera para que sea salvo. Si usted no se viste de esa manera, entonces usted no es salvo. Por ejemplo, yo conozco, he oído, tengo amigos, conocidos, en donde si uno va a estas iglesias, usted ve, por ejemplo, las personas todas vestidas de la misma manera, todos vestidos de la misma forma. Y si tú no estás vestido de esa manera, entonces ellos dicen, no estás viviendo en santidad. Y le citan a uno la Biblia en donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, si tú no tienes tu falda hasta los tobillos, no estás viviendo en santidad, y por lo tanto te mandan para el infierno, porque le citan a uno esa escritura de que sin santidad nadie verá al Señor, lo cual no es bíblico. La Biblia, en cuanto al vestido, la Biblia habla de la modestia. La Biblia nunca dice que tienes que tener tu falda o que siempre tienes que tener una corbata. Hermano, yo he ido a lugares en donde me han dicho que me tengo que poner una corbata para poderme subir a un púlpito. Amén. Yo soy casado, tengo mi anillo de matrimonio. He ido a congregaciones en donde me dicen, hermano, quítese el anillo porque según eso, esto no es santo. Entonces, estoy hablando de listas de requerimientos que hoy en día las personas las han creado, que no están en la palabra de Dios. Ninguna de esas cosas está en la palabra de Dios como un requerimiento para ser salvo. Entonces, estoy hablando de ese primer punto, de un cuerpo. Amén. Un cuerpo. Pero quiero decir esto. Si usted quiere saber qué es lo que se necesita para ser salvo, alíñese con la palabra que los apóstoles predicaron y que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Note que no estoy refiriéndome a ningún otro libro
No estoy hablando de que vaya y lea lo que dijo Fulano de tal o el libro tal que escribió Fulano de tal. Estoy hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Si usted quiere realmente saber qué es lo que tú necesitas hacer para ser salvo. Y el apóstol Pedro, él respondió a esa pregunta cuando la gente le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? El apóstol Pedro lo respondió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando él dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El cuerpo verdadero de Cristo va a predicar precisamente ese mismo mensaje, nada más y nada menos. No le van a añadir ni le van a quitar. Entiéndame eso. El cuerpo de Cristo, hablando de ese punto, el cuerpo de Cristo predica precisamente el mismo mensaje. Nosotros nos hemos encargado de ponerle demasiadas cosas, anexarle mucha cosa a la predicación del evangelio, y quizás por eso es que no hay demasiada unidad. Amén. Entonces estoy diciendo que el cuerpo, ese cuerpo, el único cuerpo de Cristo en la tierra, el único cuerpo, no va a predicar más ni menos que lo que los apóstoles predicaron. Y Dios está trabajando con ese cuerpo. Y nosotros debemos de ver la necesidad de ser parte de ese cuerpo. Debemos de ver, repito, debemos. Tú tienes que ver esa necesidad de ser parte de ese cuerpo. Ahora, eso me lleva a mí a una pregunta y me lleva al segundo punto en esa lista de esas 7 unidades, de esa perfecta unidad. La pregunta es, ¿cómo hago para entrar a ese cuerpo? ¿Cómo hago para ser parte de ese cuerpo? Bueno, eso me lleva al segundo elemento de esas 7 unidades. El segundo elemento que Pablo le mencionó a los efesios es un espíritu. Él dijo un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. El espíritu es el que nos conecta al cuerpo. El espíritu es el que nos hace entrar al cuerpo. En su primera carta, el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Entendieron eso? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La gente se tropiezan con los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Padre es espíritu. Leemos en la palabra de Dios acerca del espíritu del Hijo. Y con eso en mente también leemos del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que son 3 espíritus. No, solo hay un espíritu. Dios es ese espíritu. Dios es el espíritu. Dios es el espíritu. Amén. Y Él ha cumplido 3 diferentes funciones para salvar a la humanidad. Él es Padre en la creación, Padre de la creación. Él es Hijo para la redención. Y Él es Espíritu Santo para la regeneración o para el nuevo nacimiento de las personas. Entonces, Dios nos ha bautizado a nosotros con su único espíritu para ser parte
de su único cuerpo. Repito eso porque eso es importante. Dios nos ha bautizado con su único espíritu para ser parte de su único cuerpo. El apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 9. Él le dijo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Oiga, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Tremendas palabras que deben de ponernos a pensar o ponerte a pensar. Si no tenemos ese único espíritu, no somos de él. Amén. Entonces, siendo que es su espíritu el que nos ubica en su único cuerpo. Entonces, si no tenemos el espíritu de Dios, que es el que nos ubica en el cuerpo, tenemos que buscar el ser llenos, el recibir el espíritu que nos ubica en el cuerpo de Dios. Si usted no tiene ese espíritu, si usted no tiene el espíritu de Dios de la manera como lo dice la Biblia, que los discípulos recibieron ese espíritu con la evidencia inicial de hablar en lenguas, usted necesita en fe, amén, pedirle a Dios para que los llene con el espíritu de Él, para que de esa manera usted pase a ser posesión de Dios. Amén. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en el versículo 4, la Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo no era solamente para los judíos y para 2000 años atrás. Amén. Para los gentiles también, como sucedió en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 19, versículo 6. Dice la Biblia, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Entonces, el Espíritu es el mismo Espíritu que todos reciben cuando todos somos llenos del Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu. Mire, si usted profetiza y si yo obro un milagro, el mismo Espíritu que te hace profetizar es el mismo Espíritu que me hace obrar un milagro. Usted no tiene el espíritu de profecía y yo tengo el espíritu de milagros. Amén. Porque Dios es uno, es el mismo espíritu. Él es la fuente de tu vida. Amén. Y si ese espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos mora en ti, también Él va a levantar nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo es vital para la salvación del alma. Entonces, un cuerpo, un espíritu. Amén. Ahora bien, si estamos en ese cuerpo, puestos allí por ese espíritu, entonces eso nos da a nosotros una esperanza. Esa esperanza es el tercer elemento que encontramos en la lista de los 7 unos que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. Voy a hablar un poco acerca de ese tercer punto
y paramos allí y con la ayuda del Señor seguiremos la semana entrante. Pero el tercer punto es una esperanza, que quiere decir Dios te ha llamado a una esperanza. Después de que el Espíritu de Dios te ubica en su cuerpo, Él te da una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, hay un cielo. Amén. Hay un cielo. Mire, no hay muchos lugares en donde tú vas a ir si yo también soy salvo. No hay muchos lugares a donde vamos a ir. Si tú y yo somos salvos, tú no vas a un lugar y yo voy a otro lugar, porque hay solamente una esperanza. Solo hay una esperanza, y esa esperanza es la de ir al cielo, estar en el cielo después de que termine esta vida en esta tierra. La esperanza, esa única esperanza, es la de estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Tito, en el capítulo 2, en el versículo 13, Tito dijo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Una esperanza bienaventurada, no esperanzas bienaventuradas. No, él dijo aguardando la esperanza. Amén. Una aparición de Jesucristo, no muchas apariciones. Y yo quiero que noten algo en las palabras del escritor Tito. Él conectó esa esperanza con algo. Y quiero mencionar esto para terminar. Lo que Tito, él conectó esa esperanza con algo. Prácticamente él condicionó, es la palabra que quiero decir, condicionó el que tú recibas esa esperanza, pero la condicionó con algo. Y la condición, Tito la mencionó en el versículo anterior, en el versículo 12, donde él dijo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y después dijo en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si usted, mi amigo querido, si usted quiere participar de esta esperanza que Jesucristo nos ofrece, entonces vamos a tener que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Amén. Entonces, voy a parar aquí en este punto. Hoy he hablado acerca de un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Amén. Recuerde eso. Tú tienes que ser parte de ese cuerpo. Y es el espíritu el que nos posiciona en ese cuerpo. Amén. Y una vez el espíritu que recibimos nos posiciona en el cuerpo, entonces recibimos una esperanza de la vida eterna, una esperanza de una eternidad en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Mirando el mundo como está hoy en día, hoy estamos sorprendidos con lo que estamos viendo en este mundo. Ayer en el estado de California, acá en los Estados Unidos, se le prohibió a los hermanos en la iglesia el cantar, alabar a Dios
en las reuniones de la iglesia. Imagínense, primero prohibieron que nos congregáramos. Ahora están diciendo, congréguense en 10, no menos de 100 personas, guardando la distancia y todo eso. Y yo entiendo eso, pero no pueden cantar. Y tanta cosa que estamos viendo, mis hermanos queridos, mis amigos. Tenemos que recordar esto. Este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. Mi ciudadanía es celestial. Tengo una esperanza de que Cristo levantará a su iglesia y nos encontraremos con Él en las nubes para estar con Él para siempre. ¡Qué maravillosa esperanza! Pero para poder algún día disfrutar de esa esperanza, tenemos que estar en el cuerpo, pero para estar en el cuerpo tenemos que recibir el Espíritu Santo de Dios, como dice la Biblia, amén, para poder recibir esa esperanza y conservar esa esperanza por medio de vivir en este mundo, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. He tomado un poco de tiempo, casi 45 minutos hablando. Espero y esta enseñanza sea de edificación para su vida. Amén. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? La semana entrante vamos a estar hablando acerca de los otros elementos en esa perfecta unidad que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. Amén. La semana entrante vamos a estar hablando de un Señor, que es indispensable saber eso, que hay solo un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Amén. El cual está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, como te digo, si todavía no eres parte de ese cuerpo, amén. Porque tú dirás, no, yo soy cristiano, yo soy parte del cuerpo, todo el mundo es hijo de Dios. Pero mi pregunta es, ¿está eso alineado? ¿Están tus creencias alineadas con lo que los apóstoles predicaron? ¿Está tu salvación o lo que tú crees que es la forma de ser salvo alineado con la palabra de Dios, especialmente con lo que los apóstoles predicaron en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Si tú quieres saber más de eso, si quieres saber más acerca de cuál es el plan de salvación para el alma, con la ayuda del Señor, estaremos empezando un estudio bíblico en donde vamos a mostrar bíblicamente cuál es la forma, la manera de ser salvos. Amén. Vamos a terminar con una oración. Te invito a que ahí donde tú estás, por favor, saca un minuto para orar conmigo. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Definitivamente, Señor, nuestro mayor deseo es el querer estar en comunión contigo, el ser uno contigo, Señor Jesucristo. El ser uno contigo, en ti, tú en nosotros, tú en mí. Ese es mi mayor deseo. Y oro, Señor, que este sea el deseo de todos los que están escuchando esta enseñanza. Gracias, Padre Santo, por la enseñanza de tu palabra en este día. En el nombre del Señor Jesús te pido que bendigas a los oyentes de tu palabra en este día, que bendigas sus familias, sus trabajos, Señor, que nos guardes, Padre, que nos protejas en este mundo tan lleno de convulsión y de perturbación. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pedimos, Señor, ser despedidos de este medio social, pero que tu presencia permanezca con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día. No olvide, como le digo, compartir esta enseñanza
Amén. Invite a sus amigos a que vayan a nuestro canal de YouTube, que se suscriban. Amén. Es gratis. Amén. Y que oigan todas las enseñanzas que hay allá. Necesitamos la palabra de Dios en estos días más que cualquier otra cosa. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor, si es que Él no ha venido a levantar su iglesia y nos ha llevado a donde Él nos ha prometido. Amén. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperé pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control.